Le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de su noticiero MP al Instante, espacio en el que le informaremos sobre las noticias más relevantes de la semana en el Ministerio Público. Les saluda María José Mancilla y a continuación le presentamos los titulares. Cuarto informes de alerta Isabel Claudina reporta 92.4% de efectividad en localizaciones y desactivaciones. Fiscalía de Delitos de Narcoactividad logra sentencia condenatoria contra 3 integrantes de la estructura criminal Los del Punto. Acciones del Ministerio Público permitieron la desarticulación de estructura criminal que explotaba sexualmente a una adolescente. Ministerio Público presentó resultados de estudio en el marco del Día Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas. En el segmento de la entrevista hablamos sobre los operativos realizados por la Fiscalía contra la Trata de Personas en el contexto del Día Mundial contra la Trata de Personas. Cuarto informe de alerta Isabel Claudina reporta 92.4% de efectividad en localizaciones y desactivaciones. A continuación le damos detalles de la presentación del informe de labores de la alerta Isabel Claudina, realizada en el contexto del cuarto año de la implementación de dicha herramienta utilizada en la búsqueda de mujeres desaparecidas. Veamos. El Ministerio Público, junto a las instituciones que conforman la Coordinadora Nacional del Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, presentaron el informe de labores en el contexto del cuarto aniversario de la implementación de la alerta Isabel Claudina. La alerta Isabel Claudina fue creada para dar respuesta al fenómeno de mujeres desaparecidas en el país, con el fin de proteger su vida, su libertad, su seguridad, su integridad y su dignidad, así como garantizar su pronta localización y resguardo y de esa manera evitar que sean víctimas de algún delito o vejamen. La alerta Isabel Claudina ha sido una herramienta que activa los protocolos de búsqueda con apoyo de las instituciones que conforman la Coordinadora Nacional del Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas. En un acto protocolario en el que participó la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, y autoridades de la Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Policía Nacional Civil, Convergencia Cívico-Política de Mujeres, Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de la Verapaz y Embajada de los Estados Unidos Mexicanos acreditada en Guatemala, se presentaron los avances alcanzados desde la implementación del mecanismo, así como el informe anual. En su intervención, la doctora Porras Argueta destacó que la presentación de este cuarto informe es de suma relevancia para garantizar los derechos humanos de las mujeres en nuestro país, ya que como Ministerio Público hemos implementado proyectos, herramientas y mecanismos que buscan hacer transversal el enfoque de género en nuestro actuar. Fiscalía de Delitos de Narcoactividad logra sentencia condenatoria contra 3 integrantes de la estructura criminal Los del Punto. En la siguiente nota le contamos los detalles de la sentencia dictada contra integrantes de esta estructura criminal derivada de investigación por la muerte de varias mujeres en el municipio de Sanarate, El Progreso. Con base en las pruebas presentadas ante el Tribunal de Mayor Riesgo B, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad obtuvo sentencia condenatoria contra 3 integrantes de la estructura criminal Los del Punto. Se trata de Factor Leonel Pérez, sentenciado a un total de 32 años de prisión, inconmutables por los delitos de asesinato, asociación ilícita y encubrimiento propio, y Kelly Vanessa Hernández Beltrán, quien purgará 22 años con 8 meses de prisión por los delitos de asesinato en grado de complicidad y asociación ilícita. Asimismo, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad trabajó coordinadamente con la Fiscalía contra el Delito de Femicidio para fundamentar la plataforma fáctica y jurídica, así como la presentación de algunos medios de prueba para lograr condena de 45 años de prisión contra Carlos Giovanni Morales Morales. Morales fue hallado culpable de la comisión de los delitos de asesinato, homicidio y asociación ilícita.
La investigación surgió en seguimiento a la muerte de varias personas en el municipio de Sanarate, El Progreso, y se estableció que estas fueron ejecutadas por integrantes de la organización criminal Los del Punto, vinculados con actividades ilícitas como venta al menudeo de droga, sicariato, robo de vehículos y compra y venta ilegal de armas de fuego. Por este mismo caso, 8 personas más ya fueron sentenciadas en noviembre de 2020, apenas que van desde los 8 a 25 años de prisión por delitos de asociación ilícita, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, asesinato y conspiración para cometer asesinato. Acciones del Ministerio Público permitieron la desarticulación de estructura criminal que explotaba sexualmente a una adolescente. En la siguiente nota le brindamos más detalles sobre diligencias realizadas en San José Pinula para capturar a personas que explotaron sexualmente a una adolescente de 14 años de edad. Veamos. La Unidad contra la Explotación Sexual de la Fiscalía contra la Trata de Personas, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, desarrolló 18 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en inmuebles ubicados en el municipio de San José Pinula, con el fin de lograr la aprehensión de presuntos integrantes de una estructura criminal dedicada a la trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Durante las diligencias se logró la captura de 11 personas indicadas de los delitos de trata de personas, asociación ilícita, remuneración para la trata de personas y violación. En conferencia de prensa junto a autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil, el licenciado Alexander Kolop, fiscal de sección de la Fiscalía contra la Trata de Personas, explicó que la investigación permitió determinar y evidenciar una estructura criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres. La víctima de este caso es una adolescente de 14 años, quien fue explotada durante varios meses en 2019 en diferentes lugares de San José Pinula. Asimismo, la declaración en anticipo de prueba de la víctima permitió individualizar a 4 hombres que pagaron para tener relaciones sexuales con ella, así como las personas que pertenecían y colaboraban con la estructura criminal y las que laboraban en los lugares donde fue explotada sexualmente. La víctima fue captada luego de huir de su hogar por problemas familiares. Ella decidió ir a la casa de una amiga, quien la llevó con la señora María Mercedes Ordóñez González, quien le ofreció un trabajo sin especificarle de qué se trataba. Posteriormente fue trasladada en coordinación con Mirna Yanet Ordóñez Vázquez y Steven James Herrera Folgar al negocio llamado Bar Acapulco. Ahí fue acogida por Sergio Clodemiro Paz Andrino y Esenia Herrera Folgar, quienes eran los encargados del bar donde fue explotada sexualmente. En la investigación también se identificó otra forma de explotación de la víctima, ya que Marvin Fermín Ordóñez Vázquez, hijo de María Mercedes Ordóñez González, la captaba, trasladaba y transportaba a varios hoteles también ubicados en San José Pinula para que la adolescente tuviera relaciones sexuales. Ministerio Público presentó resultados de estudio en el marco del Día Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas. A través de un foro se presentaron los resultados de un informe sobre las percepciones de los pueblos indígenas en diligencias investigativas. Más detalles a continuación. La fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, participó en el foro virtual en donde se presentaron los resultados del estudio denominado El significado del cuerpo ya sin vida en los pueblos indígenas, factores por los cuales estas comunidades se oponen a ciertas diligencias investigativas. Esto en el marco del Día Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas. Como panelistas, participaron José Ángel Zapeta García y Modesto Crescencio Baquiash Barreno, expertos en el tema, Dominga Vázquez Julajuj, de la Delegación de Sololá de la Defensoría de la Mujer, y Casimiro Hernández, fiscal de distrito de Quiché, quienes compartieron sus percepciones sobre el estudio con fiscales de todo el país que asistieron al foro de forma virtual. Los expositores coincidieron en la importancia de este tipo de actividades para fortalecer el trabajo que se realiza desde el Ministerio Público a través del conocimiento de la cosmovisión de los pueblos indígenas en el tema de la muerte, ya que esta visión tiene efectos en la labor de los fiscales. En su intervención, la doctora Porras Argueta manifestó: como Ministerio Público, reconocemos que Guatemala está constituida por una gran diversidad de culturas e idiomas
y que ellos y ellas tienen su propia forma de visualizar e interpretar el mundo. La pluriculturalidad de nuestro país, más que restarnos como nación, nos enriquece, y esa diversidad debe hacerse fuertes y unirnos aún más. Un Estado más incluyente, abierto, plural y diverso agrega a nuestra sociedad más posibilidades de desarrollo. Durante la gestión de la doctora Porras Argueta se ha impulsado varias acciones estratégicas como parte de su plan de trabajo, el cual incluye la transversalidad en el enfoque cultural y lingüístico para garantizar un acceso adecuado a la justicia de toda la población guatemalteca. Entre estas acciones se puede citar la realización de estudios especializados en materia de pueblos indígenas, la coordinación de reuniones y mesas técnicas con autoridades indígenas y la implementación de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Idiomas Mayas del Ministerio Público. Ministerio Público logró sentencia contra Edgar Herrera Villatoro por lavado de dinero. La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros activos logró que se dicte sentencia condenatoria de 6 años de prisión inconmutables contra Edgar Herrera Villatoro por el delito de lavado de dinero u otros activos. La investigación del Ministerio Público derivó una denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial que consignó que Herrera Villatoro recibió en su cuenta de ahorro varios depósitos por la cantidad de 436.710 quetzales durante el periodo comprendido del 12 de marzo de 2012 al 10 de julio de 2013. Como parte de las investigaciones, también se determinó que recibió en otras cuentas bancarias 934.170 quetzales y 32.770 dólares de los Estados Unidos de América. Herrera Villatoro es sobrino de Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano. Alerta Isabel Claudina, ayúdenos a localizar a María Eugenia Can Chol, de 30 años de edad. Desapareció el 10 de agosto del año 2022 en la aldea Chicujal, San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Sus características físicas: ojos color café, estatura 1,55 m aproximadamente, tez moreno oscuro, cabello largo, rizado, chino, colocho y de color negro, nariz chata o de botón, cejas pobladas, vestimenta, indumentaria maya, color corinto, huipil anaranjado, bordado de flores, zapatos de tacón de color negro. Observaciones: va acompañada de sus 2 hijos menores de 5 y 7 años de edad. Cualquier información, comuníquese al 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y TikTok. No se despegue de su lugar, en breves momentos regresamos con más información. Acércate, te queremos contar un secreto. La muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Te contamos en secreto de esto que parece ser el comienzo de una carta escrita hace siglos. Cuando el respeto iba delante de la palabra, es en verdad el nombre de la que conocemos como la antigua Guatemala. Sus calles empedradas se extienden como poros en esta piel nacida de el abolengo y la realeza. No te dejes engañar por lo pintoresco que pueda parecer este maravilloso lugar, pues en secreto te contamos que una vez fue la capital de 5 países y que entre recovecos de los muros de sus casas, conventos, parroquias, ermitas y palacios, esconde relatos de amor y poder que forjaron su historia y la tuya también. Esta ciudad heroica ha librado batallas contra el más grande de los contrincantes que haya conocido la humanidad, la misma naturaleza, que le ha visto ponerse en pie una y otra vez. Después de que la tierra en que se posa se ha sacudido atentando contra su belleza, imponente como en un duelo entre David y Goliat, la antigua mira de frente hacia el volcán de agua, su rival más imponente,
recordándole noche a noche que le ha vencido cuando ha intentado ahogar su grandeza. Tal vez hayas venido a verla muchas veces como a un viejo conocido, pero no conoces sus verdaderos secretos. Para conocerla mejor, hay que quedarse un día, o dos, o para siempre, como han hecho miles de personas de todo el mundo, que han abandonado sus países para vivir en ella y crear sus propios secretos en este pedazo mágico del planeta. Antigua, secreto de Guatemala. Disfrútala. Gracias por continuar en sintonía. Les seguiremos informando con la información más relevante de la semana. El Ministerio Público está más cerca de la ciudadanía guatemalteca. En la siguiente nota le contamos cómo se puede denunciar cuando una mujer es víctima de violencia. Veamos. Mujer. Si tú o tus hijos sufren algún tipo de violencia por parte de tu pareja, expareja, familiares o conocidos, no es algo que debas tolerar. Si algún hombre recurre a golpes, gritos o humillaciones, mujer, esto no es normal y debes denunciarlo inmediatamente. En el Ministerio Público ponemos a tu disposición la línea 1572, exclusiva para mujeres víctimas de violencia física, psicológica y sexual, o bien a través de la aplicación Reportes MP. Si conoces a alguna víctima de este tipo y tiene discapacidad auditiva, puede escribirnos al WhatsApp 5708-7354. No dejes pasar más tiempo, después puede ser muy tarde. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos. El Ministerio Público coordinó la captura de 8 agentes de la policía que retenían a sus víctimas a cambio de dinero. En la siguiente nota le brindamos más detalles sobre cómo operaban los agentes de policía que fueron capturados y que a cambio de liberar a sus víctimas les exigían dinero. La Fiscalía contra la Corrupción, mediante un operativo realizado en coordinación con la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, PNC, aprendió a 8 agentes de esa institución sindicados de haber cometido los delitos de plagio o secuestro y cohecho pasivo. La información se dio a conocer en conferencia de prensa en la que el Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil informaron sobre el caso y las diligencias realizadas. En el operativo se capturó a los agentes Milton Omar Ávila Marroquín, Arnoldo Israel Morales Bachán, Cristian de Jesús Flores Alay, Luis Francisco Otzoy Calí, Juan José Argueta Gutiérrez, Alfredo Gómez López, Henry Samuel Itzep Solórzano y David Gamaliel Bravo. Las detenciones se ejecutaron en la capital, Jutiapa, Sololá, Petén, Escuintla y Quetzaltenango. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los sindicados retenían contra su voluntad a las víctimas por horas. Se estableció que se las llevaban a los cajeros automáticos para retirar el dinero y después de recibirlo las dejaban en libertad. Los hechos habrían ocurrido en los municipios de Villanueva, Guatemala, Flores Petén y en Escuintla. Según las pesquisas, los hechos los cometieron entre los años 2020 y el 5 de abril del año 2022. Alerta Alba Kenneth. Ayúdenos a localizar a Andrés Ricardo Batz Sucuquí. Desapareció el 16 de agosto del año 2022 en la zona 4, Jocotenango, Zacatepeques. Edad 9 años. Género masculino. Sus características físicas: tez de color moreno, cabello lacio de color negro, color de ojos negros, estatura 1,26 m aproximadamente. Es de complexión delgada, vestimenta playera de color azul, pants de color negro, sandalias de color negras, señas particulares. Posee problemas de vista, de habla y epilepsia. Cualquier información comuníquese al 1546 de Alba Kenneth o bien al 110 de la Policía Nacional Civil.
Quédese con nosotros, enseguida volvemos con más información. En el Maimi, las víctimas recibirán servicios de un conjunto de instituciones comprometidas a favor de las mujeres, apoyándoles para reconstruir su proyecto de vida y romper el círculo de violencia. Astrea te permite agilizar tus diligencias proporcionándote un tablero de investigación que establece las diligencias mínimas a realizar por fenómeno criminal. Sin importar dónde se realice la denuncia, la interconexión y acceso que tiene el sistema a las instituciones permite fortalecer las capacidades y dar pronta respuesta a la víctima. Astrea agiliza tu investigación. Fiscalía contra el delito de extorsión logró sentencias contra integrantes de la pandilla del Barrio 18. La Fiscalía contra el delito de extorsión logró 2 sentencias condenatorias contra integrantes de la pandilla del Barrio 18. Alan Adrián Muñoz Barrios fue sentenciado a 6 años de prisión inconmutables por el delito de asociación ilícita, mientras que José Aldair Hernández Sequén fue condenado a 31 años inconmutables por los delitos de asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato. La Fiscalía determinó que entre el 30 y el 31 de diciembre de 2017 viajaron hacia el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Cobán Alta Verapaz con el objeto de dar muerte a una persona no identificada que se encontraba en ese lugar. La oportuna intervención policial impidió que concretaran su objetivo. Durante la captura se incautó un arma de fuego, una motocicleta y teléfonos celulares que se encontraban en poder de la estructura criminal. En el segmento de la entrevista hablamos sobre los operativos realizados por la Fiscalía contra la Trata de Personas en el contexto del Día Mundial contra la Trata de Personas. Esta semana nuestra compañera Gladys Galeano habló con el licenciado Alexander Kolov, fiscal de sección de la Fiscalía contra la Trata de Personas, de varios operativos que realizó la Fiscalía a su cargo en el contexto del Día Internacional contra la Trata de Personas. Veamos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a nuestro segmento La Entrevista de nuestro noticiero MP al Instante. Hoy platicaremos con el licenciado Alexander Kolov, él es fiscal de sección de la Fiscalía contra la Trata de Personas, con quien vamos a abordar sobre los resultados alcanzados durante los operativos realizados en el contexto del Día Internacional contra la Trata de Personas. Hablaremos específicamente del caso Los Pitayas y la estructura criminal desarticulada en San José Pinula. Bienvenido, licenciado, a nuestro segmento La Entrevista. En esta ocasión, en el contexto del Día Internacional contra la Trata de Personas, queremos conocer un poco sobre los resultados que ha tenido la Fiscalía contra la Trata de Personas, resultados contundentes en la lucha contra este delito. Queremos abordar el tema sobre los 2 casos más recientes y en este caso donde se han tenido resultados importantes, el caso Los Pitayas y la estructura criminal que fue desarticulada en San José Pinula. Cuéntenos, licenciado, ¿cómo es que logran ustedes como Fiscalía establecer cómo opera este tipo de estructuras? Sí, gracias por la oportunidad y sobre todo el poder expresar un poco más a detalle el trabajo realizado por parte de la Fiscalía. Efectivamente, dentro del mes que recién acaba de concluir, se realizaron una serie de operativos, pero los que más llamaron la atención fueron estas 2 estructuras. En primer lugar, la estructura denominada Pitayas, que es una estructura que se empezó a investigar de parte de la Fiscalía desde el inicio de la pandemia. En el año 2020 se inició con una investigación relacionada a una transacción sospechosa que nos advierten en relación a algún tipo de negociación que se estaba desarrollando, así como también en relación a una posible víctima menor de edad que estaba siendo tratada en este negocio. Y una tercera denuncia que comenzó a permitir la investigación de esta estructura fue la de un banco del sistema que indica de que uno de los empleadores utiliza dinero de una cuentaviente para
pues, gastarlos en esos negocios. Así se inicia la investigación. Consideramos nosotros de que fue una investigación de más de 2 años aproximadamente, en donde se pudo establecer varios elementos relacionados al delito de trata de personas. Primero vimos cómo, pues, de alguna manera esta estructura captaba mujeres a través de la necesidad y de la vulnerabilidad de algunas de las que fueron explotadas en ese lugar. Estamos hablando de que tenían contactos a nivel internacional, pues vimos que captaron a mujeres de Venezuela, por ejemplo, pero también adolescentes guatemaltecas. También nos permitió establecer cómo se va entrelazando el delito de trata de personas con otros delitos, porque vimos también cómo, pues, en estos lugares se daba el narcomenudeo o el consumo de drogas en el local. También nos permitió establecer la forma de cómo fue desarrollándose esta estructura, de tal cuenta de que cuando iniciamos la investigación se tenían únicamente 2 centros de explotación identificados. En el transcurso de este año y medio, 2 años de investigación, pues vimos cómo ellos fueron en plena pandemia, por ejemplo, implementando un centro nocturno en zona 11, en donde también establecían, aparte de los servicios sexuales, la posibilidad de que los clientes se quedaran a pernoctar o a esperar que pasara el toque de queda y posteriormente ya salir. Y pues recientemente en este año que ellos decidieron implementar un nuevo centro nocturno en Quetzaltenango. Esto nos permite ver cómo iba esta estructura desarrollándose económicamente y pues de alguna forma el 28-29 de julio pues se desarrolla este operativo. Dentro de este operativo se tenía la finalidad de obtener la captura del líder de la estructura, quien era el que manejaba todas las finanzas, manejaba también a los demás elementos o miembros de la estructura, y era el encargado de realizar toda la organización. Lógicamente, pues una organización está compuesta de colaboradores que estaban dentro de los lugares de explotación, que dirigían el centro de explotación, que controlaban los servicios sexuales, que también controlaban la venta de droga y todo lo relacionado a este negocio. Y posteriormente, pues también la identificación de víctimas, que en este caso pues también se dio un abordaje a las víctimas. También se incorporó a programas especiales de protección a testigos y lógicamente pues se dio ese seguimiento. Esto por una parte en relación al tema de la estructura Pitayas, y por otro lado pues la estructura de San José Pinula, que vemos 2 realidades distintas, ¿no? Una estructura organizada, una estructura Pitayas que establece cómo se maneja o cómo contempla Naciones Unidas el delito de trata de personas, pero también versus el otro operativo que se realizó, que es la estructura de San José Pinula, que no es tan sofisticada la estructura, pero que sí atienta contra la realidad o el drama humano, que es la necesidad de adolescentes en cuanto a su vulnerabilidad, de cómo se encuentran ellos en su entorno, porque esta estructura se aprovecha de que un adolescente de tan solo 15 años de edad, y 14 años de edad, perdón, llega a la casa de una amiga a buscar un refugio, porque en su hogar pues habían tenido disputas y una relación intrafamiliar pues disfuncional. Llega a la casa de esta amiga, ahí la señora, que es la líder de esa estructura, ve esa condición y le dice que le ofrece un trabajo, pero no le indica bajo qué conceptos o qué clase de trabajo. Esa misma noche la traslada a un centro de explotación, en donde ya a ella la ponen a realizar actividades sexuales pagadas. Así es como inicia este caso también, esta investigación, en donde pues varias personas se aprovechan de la vulnerabilidad de esta adolescente, y posteriormente pues ella se activa alerta Alba Kenneth, producto de la desaparición que tuvo, se rescata, pero ya la estructura se queda en comunicación con la adolescente. Y empieza el tema de la presión psicológica, de las amenazas, de la extorsión, de todo lo que conlleva este tipo de situación para que ella regrese. Y ya no regresa tanto en los centros de explotación, sino que ya cambian a una modalidad de que a uno de esta estructura llaman los clientes por medio de teléfono, él contacta la cita, traslada a esta adolescente a los centros o a los hoteles de San José Pinula, y ahí es donde establecen relaciones sexuales.
Definitivamente muy importante el trabajo que realiza la Fiscalía y que impacta de forma positiva a lograr la desarticulación de este tipo de estructuras. Licenciado, quisiéramos conocer un poco sobre las acciones de la Fiscalía para poder lograr este tipo de resultados en la desarticulación de estructuras, también en la clausura de negocios que han participado en este tipo de acciones para cometer el delito. Sí, creo de que lo que ha apuntado mucho el Ministerio Público en estos años es atender a la especialización. Creo importante de que el fiscal especializado pueda abordar de una mejor manera este tipo de casos, porque en estos dos tipos de casos que se presentaron, pues se tiene que tener una visión de investigación de delincuencia organizada, utilizando todo lo que la ley permite en cuanto a esta investigación, desde métodos especiales de investigación, desde análisis de fenómeno criminal, desde análisis financiero, desde vincular otro tipo de delitos de delincuencia organizada como el narcotráfico, es decir, ese abordaje y esa especialización que se tiene, pero también no olvidar la atención victimológica, que es esa atención a la víctima, que es ese abordaje, que es ese seguimiento que se le tiene que dar a las víctimas, esa preparación para que las víctimas vengan, relaten de forma pues detallada la forma y circunstancia en que fueron víctimas del delito de trata. De esta forma, pues juntando esas dos visiones de perspectiva, tanto de delincuencia organizada nacional o transnacional, como atención victimológica y de género, pues conlleva las funciones que realiza la Fiscalía. Esto pues es ir depurando e ir confirmando cada información que se va obteniendo para poder hacer un caso sólido. Al final de cuentas, creo de que los operativos se realizan al momento en que ya se ha finalizado con la investigación que determina la participación contundente de cada una de las personas que se indica y que posteriormente ya permite a las víctimas que salgan del proceso penal. En estos dos casos puntuales, las víctimas localizadas y atendidas ya dieron su testimonio en calidad de anticipo de prueba, ya ellas ya se desentienden del proceso penal y ya inicia su proceso de atención victimológica. Yo creo que esas son en sí, a grandes rasgos, las funciones que realiza la Fiscalía en estos casos puntuales. Definitivamente es trascendental el trabajo que realiza este tipo de fiscalías especializadas para desarticular estas estructuras. Licenciado, también quisiéramos explicar un poco a la población guatemalteca de qué manera pudiera identificar acciones que realizan este tipo de estructuras para poder evitar ser víctimas en este tipo de delitos. Definitivamente consideramos nosotros de que uno de los factores principales de las estructuras de trata de personas es la utilización o el aprovechamiento de las condiciones que las víctimas se encuentran. Ahora, ¿qué puede hacer la población para primero pues no ser víctima de este delito? Por ejemplo, el ofrecimiento de un empleo, el ofrecimiento de unas oportunidades, definitivamente si no están respaldadas ante una empresa sólida o ante una empresa que sea pública, pues no dejarse engañar, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, cuando se piden muy pocos requisitos, yo creo que ya es algo que nos debería de alertar. Y segundo, a la población, que yo creo que en estos dos casos puntuales han colaborado mucho en relación a la denuncia que se presenta. Pero ahora, si lo conceptualizamos en nuestra realidad, creemos nosotros de que pudieran ayudarnos mucho, por ejemplo, cuando se detecta a una posible víctima que está estudiando, pero deja de asistir a la escuela, que deja de hacer su vida normal, que empieza a obtener algún tipo de cambio dentro de su personalidad. Vemos nosotros que muchas adolescentes, con tal de obtener algún tipo de situación de mejora económica, pues optan por trabajar, y precisamente ahí es donde se aprovechan esas estructuras. Entonces, cualquier cambio de actitud, cualquier cambio que genere a alguna persona, pues también tener como que ese indicador que ha representado pues de que los casos puedan salir de una manera sólida. Entonces sí, llamando a la población a que continúe con la confianza, con la denuncia, porque en estos casos creo que es importante también recalcar de que las víctimas muchas veces no se creen víctimas de este delito, y es por eso que en Guatemala nuestra legislación establece de que el consentimiento dado por una víctima de trata de personas no se toma en cuenta.
Muchas gracias, licenciado, por esta información. Sabemos que el trabajo que realizan es trascendental y pues impacta de manera positiva a la población guatemalteca. Le agradecemos el espacio y por habernos explicado de forma más detallada cómo es que se investigan este tipo de casos. Muy bien, a la hora. Agradecemos al licenciado Alexander Colop por la información que nos traslada sobre los resultados alcanzados en los operativos realizados en el contexto del Día Internacional contra la Trata de Personas. Recuerde que esta y otras entrevistas las puede encontrar a través de nuestras redes sociales y los esperamos la próxima semana. Agradecemos su sintonía en esta emisión de su noticiero MP al Instante. Los esperamos la próxima semana. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y TikTok. Hasta la próxima.